Compromisos forzados. Capítulo 3. María estaba bien atendida en su celda, pero pasaban los días y no la soltaban. Hubo un juicio contra ella, en el cual no consintieron que estuviera presente, pues era el rey quien hablaba por ella y se la condenó a un encarcelamiento de 3 meses. De lo que pasaba afuera, le llegaban las noticias a través de sus damas, de la condena también. Su padre no había ido a verla ni una vez, ni siquiera para contarle que la condena era por darle su merecido a aquel lord. Eso, aunque ya lo sospechaba, era la confirmación de lo poco que a él le importaba a ella. ¿Por qué había de deber obediencia a quien ni la quería ni la respetaba? La falta de respeto hacia ella partía primero por ser una mujer y no un varón, luego se extendía al hecho de ostentar un cargo de poder. Eso cortaba su libertad de lleno, pues la condenaba a estar siempre controlada, a ser una marioneta en manos del rey. No era ella lo que interesaba al rey, no por ella misma, sino por la ventaja de poder casarla con alguien que le beneficiara. No era una persona en el mundo que le había tocado vivir, era solo un medio para un fin. ¿Y qué pasaba si ella podía sentir, pensar y tocar como los demás? ¿Qué podía hacer ella con todo eso? Si en el fondo ella era tan persona como el resto, si no podía oprimir o borrar esas cualidades con las que había nacido, como todos, como ella. Ella ya quería a un joven, no quería ser reina. Esos eran los intereses del rey, esas eran sus reglas, no las suyas. ¿Cómo podía ser también su juego si a nadie le importaba ni le consultaban nada? Tenía que hacer algo pronto o moriría sin haber conocido la dicha ni el amor, no ya digamos el de un hombre, sino el de nadie, salvo el de su madre, pero era tan pequeña que los pocos recuerdos que tenía de ella los veía como a través de un agua turbia. Ni su rostro reproducía su mente bien ya, era todo humo. ¿Sería posible que los demás la convirtieran en lo mismo que a su madre? ¿En humo? Lo que de verdad le parecía insoportable no era el hecho de estar encerrada, en tanto que siguiera siendo una princesa heredera, así lo estaría, pues daba igual un sitio que otro. Era el hecho de que, en sus aposentos, al menos tenía sus libros. Luego estaba la profecía, un joven, le haría libre y además le había conocido. Sabía también que seguía viviendo allí y que estaba solo. Pero se paró a pensar y hacía ya 2 años que no le veía. ¿La recordaría a él? Pasaban los días y echaba de menos a Mina. Con ella al menos podía hablar. Un buen día apareció el rey. Hizo salir a todas las damas y habló. Hoy es un gran día para vos. Se os conmutará la pena y podréis salir de aquí. Os he prometido con un rey que enviudó hace poco. Así uniremos nuestros reinos. Se le heló la sangre con solo pensar en lo que significaban esas palabras. Prefería su encierro. ¿Pero qué dice usted, padre? Yo no quiero casarme, y menos con un viudo. Él parecía incómodo al estar con ella. Yo no te he preguntado tu opinión. Cuando te la pida me la darás, dijo molesto, y se dispuso a salir de allí. Padre, por favor, gritó ella suplicante. Pero él no la escuchó, o si lo hizo, no le hizo el menor caso. Le escuchó tras la pared dando orden a las damas para que perpetraran su traslado a palacio. Tenía que hacer algo para impedir ese matrimonio. ¿Pero qué? Primero se serenaría. Debía enterarse para cuándo era el enlace y así poder planificar algo para evitar a toda costa que el rey y todos los que estaban detrás se salieran con la suya. Fue trasladada bajo estrecha vigilancia a sus antiguos aposentos. Seguía siendo prisionera de un mundo y de una vida que no le pertenecían realmente. Debía tomar las riendas o viviría sin haber vivido. El problema era de qué manera era posible realizar tales propósitos. Escuchó una voz serena en su interior que le pedía que esperase a la zaga del momento oportuno. Al entrar en su antigua habitación, un extraño halo de recuerdos recorrió su cuerpo de pies a cabeza. Era una sensación rara que no había sentido antes. Una mezcla de seguridad de estar en un lugar en el que uno se ha sentido muy seguro en el pasado y una parte de extrañeza por llevar lejos de allí bastante tiempo. Una vez instalada, entraron a informarle de que su futuro marido iría a visitarla en un rato, y luego ya no se verían más hasta la ceremonia que tendría lugar al día siguiente. María se estremeció. El recuerdo del joven se le escapaba entre los dedos de sus manos, firmemente cogidas la una con la otra sobre su regazo. Tal vez no volviese a verle. Permaneció sentada en su cama hasta que, más o menos 1 hora más tarde, entró el rey viudo con una pequeña comitiva a su habitación. Era un hombre muy viejo, que desprendía un hedor particular, pese a lo engañoso de su apariencia.
de lujo y de joyas. Llevaba el pelo pegajoso y largo pegado a la cara. Se acercó a ella con ojos lujuriosos y antes de hablar posó una mano sobre su pecho izquierdo. Ella dio un respingo. Lo que más valoro en una mujer es la pureza. He pasado toda mi vida obsesionado por las vírgenes. Cuando pierden la virginidad, yo pierdo el interés. No dejo de buscar beneficios sexuales, pero ya no es igual, claro. Por ello mis intereses para contigo no han sido del carácter de las riquezas o los terrenos que posee tu padre, que no es especialmente rico. Ha sido el hecho de que poseyeras una gran belleza y de que fueras una dulce y virginal joven. Mis otras pretendientes estaban usadas todas y yo lo detesto. María estaba sin aliento y paralizada. Esto era sin duda lo más asqueroso que había presenciado jamás. Él la soltó y la miró fijamente. No dices nada, ¿eh? Pues mejor. Cuanto menos hablen las mujeres, mucho mejor. A continuación, posó su mano entre sus piernas y mientras la hablaba, la miraba fijamente. Esto manténlo a buen recaudo para que pueda degustarlo mañana por la noche. Es lo único que me interesa de vos. A continuación, retiró su mano y se marchó. María se acercó a su palangana de aseo y vomitó. Dentro no pudo pensar en un lugar mejor, no tuvo tiempo, teniendo en cuenta que ya llevaba un buen rato conteniendo el vómito. Pensándolo bien, si hubiese vomitado a ese señor encima, no hubiese olido peor. De eso estaba segura. De repente se encontró muy cansada. Decidió echarse un rato a dormir a ver si se le ocurría algo para evitar acabar en la cama de ese viejo al día siguiente. Hizo salir a sus damas y se tendió en su cama sin desvestirse y sin arroparse. El ambiente de la habitación era plomizo, por lo que el sueño fue cayendo sobre ella como algo pesado, muy pesado y opresivo. En su memoria se encontró siendo aún niña, paseando por palacio de la mano de su madre, en los pocos momentos de felicidad que ella había tenido en su vida. No era exactamente un sueño, aunque lo estaba soñando, era más bien un recuerdo. Lo que estaba viendo lo había vivido en realidad, solo que hace mucho tiempo, en una patria distinta, donde el odio, el rencor y el dolor no tenían cabida, donde existió el amor y la dulzura, y ella lo había sentido. Su madre le había contado algo sobre las flores de palacio, los olores, los colores, la importancia que tenían sobre nuestro estado de ánimo, pero algo diferente de lo que le estaban contando llamó su atención. Las prostitutas de palacio siempre la habían fascinado, tal vez porque vestían con colores muy vivos para que su clase social fuese distinguida de lejos, o tal vez porque le habían dicho que no debía mirarlas nunca. El caso es que sus ojos se iban solos cada vez que las veía pululando en algún lugar. Mientras su madre hablaba, había una prostituta cerca de ellas. No demasiado, pero sí lo suficiente para que pudiese oír de lo que hablaba. Hablaba con una niña de unos 12 o 13 años, que era su hija. La madre la reprendía mientras ella lloraba. En el fondo del corredor del jardín esperaba paciente un soldado. ¿A qué esperas? ¿Qué te crees que guardas entre las piernas, eh? ¿Qué crees que eres? Has de contribuir como todos, no tienes ahí nada distinto de lo que tengo yo, y debemos comer. La niña se fue titubeante hacia el soldado, que la esperaba ante la mirada del desprecio y de indiferencia que le lanzaba su madre. En ese momento María se dio cuenta de que no oía a su madre. Estaba prendida completamente con esa escena que ahora había brotado de su memoria, tan nítida, tan clara. En aquel momento no lo comprendió, no comprendió su dimensión, pero ahora sí, ahora entendía muy bien lo que significaba. Por la virginidad de aquella niña, el soldado tal vez pagase unas monedas como mucho. Si no, le dio algo de pan directamente y acabó todo allí. Por la virginidad de María se intercambiaban reinos, terrenos, patrimonio. En esencia era lo mismo. Ambas virginidades poseían un valor de moneda de cambio, y ambas, tanto María como aquella niña, habían comprendido que era algo de lo que debían desprenderse si querían seguir viviendo. Se despertó sobresaltada, su corazón latía con fuerza. El ambiente de la habitación seguía siendo plomizo, pero ella se sentía ahora muy ligera. Ya tenía claro cómo debía deshacerse del asunto del matrimonio. Debía perder la virginidad en lo que quedaba de día, que no era mucho, antes de que diera comienzo la ceremonia. Además, el rey y su futuro esposo debían verlo o enterarse de alguna manera. Usada ya, no la querría. Pero ¿quién estaba lo bastante desesperado para yacer con ella, arriesgándose a que le cortasen la cabeza? No tardó ni un segundo en venir a su mente la imagen del perfecto idiota que lograría que llevase a cabo su plan. No tenía tiempo que perder.
María fingió seguir dormida cuando una de sus damas entró en la habitación. Permaneció así hasta que hubo anochecido. Debía suceder cuando la gente durmiese y los servicios dentro del castillo estuviesen bajo mínimos. Fuera estaba claro que la seguridad siempre era la misma, pero dentro la cosa cambiaba. Cuando fuese medianoche sería la ocasión en la que gozase de mayor libertad. Cuando llegó la hora de irse a dormir, sus damas entraron para que se diera su baño diario. María exigió que se la preparase un baño con rosas, quería impregnarse bien con un olor embriagador. Se lavó por entero en aquella agua que olía tan bien y que llenaba el ambiente con su dulzor. A punto estuvo de quedarse dormida, si no es porque una de sus damas la avisó de que era la hora de salir. Una vez fuera se untó el cuerpo con aceites aromáticos y se perfumó el pelo. Las damas la miraban extrañadas, pero nadie preguntaba nada, por lo cual ella decidió intervenir. Su finalidad era disipar cualquier incógnita en las muchachas para que no le brindasen atenciones especiales y no pudiese, por lo que fuera, salir de su alcoba aquella noche. Ensayo para lo que será mañana mi primera noche de matrimonio, para poder colmar a mi esposo con mi fiel compañía, como debe hacerse siempre que alguien se casa. Las damas asintieron. Amina no se encontraba entre ellas. ¿Qué le habría sucedido? Ardían deseos de saber el destino de su única amiga en palacio. No obstante, no tenía tiempo que perder. Tal vez fuese egoísta, pero su tiempo se acababa. Era tan limitado que no podía detenerse por nadie. La secaron y peinaron, la cepillaron el pelo y al ser hora de dormir se lo dejaron suelto. Su pelo rubio caía sobre sus hombros con libertad. Ella sabía que así era como más atractiva estaba. No se puso ningún tipo de ropa interior, escogió un camisón de seda transparente, pero para no alarmar a las damas se puso encima un chal y se metió en la cama con él. Su plan consistía en esperar, despierta, que las damas se hubieran dormido, salir a hurtadillas y recorrer el trecho que distaban sus aposentos de los del rey. Una vez en las salas reales, debía dirigirse a los aposentos del lord, que estaban muy cerca de los del rey, y de los que se supone que se encontraría un invitado de tan alto rango como un rey viudo que va a desposar a la única hija de otro rey. Esto último estaba en el terreno de la especulación, ella no lo sabía ciencia cierta. Tal vez el rey hubiese alojado a su invitado en otra sala y entonces estaría perdida. Quizá no bastase con que la viera el rey. ¿Pero qué otra opción tenía? Tenía que intentarlo, sí, podría salir mal, pero si se quedaba, estaría condenada eternamente, con seguridad. Decidió pensar que el rey viudo estaba alojado frente a la cámara real, como siempre se había hecho en palacio, y no titubear. Estaba cansada por las emociones, por la angustia de aquel día. Se quedó dormida. Se dio cuenta de que dormía cuando fue consciente de que en vez de en palacio se encontraba en un prado y en lugar de estar con el baboso del lord, yacía con el joven de sus sueños. Estaba tumbada en el césped con aquel chico, todo era perfecto, se sentía feliz hasta que, como pasa a veces en los sueños, uno es consciente de repente de que se encuentra dormido y debería estar despierto, haciendo algo importante. Una angustia se apoderaba del sujeto en cuestión. El sueño se convierte en pesadilla a medida que la angustia aumenta y no se sabe qué hacer para despertar. Intentó quitarse al joven de encima, pero no parecía dispuesto a hacer nada más que permanecer así. Le golpeó, le tiró del pelo y nada. Gritó con todas sus fuerzas y nada. No había manera de salir del mundo de los sueños y penetrar en el mundo real para salvar su vida. Se puso a llorar, pero esto no sirvió de nada. El joven seguía sobre ella. Era fuerte, no podía hacer nada contra él. Se quedó mirando al cielo y observó cómo oscurecía. Parecía que se avecinaba una tormenta. Ya no le gustaba aquel lugar. Comenzaba a tener frío, deseaba no estar allí tumbada. Se sentía especialmente estúpida. Se iban sumando sensaciones incómodas. Bajó la mirada y se dio cuenta de que ya no estaba tumbada con el joven de sus sueños, con su libertador. Estaba con su verdugo. Su pelo lacio se restregaba contra sus pechos, estaba desnuda, se asustó tanto que se echó para atrás golpeándose con algo en la cabeza. Se despertó, se dio cuenta de que se había golpeado con el cabecero de su cama, se había hecho daño y le latía con fuerza la cabeza en esa zona. Tenía frío porque se había quitado las mantas y se le había caído el chal. Era como estar desnuda realmente. Si sobrevivía a aquella noche tendría un buen resfriado, pero lo más importante era que por haberse dormido ya no le quedaba casi tiempo. Debía haber pasado la medianoche hacía bastante. La luna estaba muy alta, tenía que salir cuanto antes. Se puso de pie y se deslizó de puntillas hasta la puerta. Nadie se movió.
Lo peor era abrir el pesado portón de madera sin que nadie se diera cuenta. Una vez frente al portón se debatía unos segundos sobre cómo sería mejor si abrirla lentamente con un pequeño chirrido agónico pero perceptible. Pero claro, al ser prolongado había más posibilidad temporal de ser escuchado por algún oído que estuviera poco dormido, o abrir rápido de un golpe, producir un chirrido más fuerte, pero de menos de un segundo. Al final se decidió por la segunda opción. Esta decisión, por pequeña que pareciese, le había hecho sudar en una gélida noche yendo prácticamente sin ropa. Abrió la puerta de golpe, hubo algún que otro gemido, alguna que otra vuelta, cambió de lado, pero nadie despertó. Una vez fuera decidió no cerrar la puerta, era arriesgarse demasiado, además ya estaba en el pasillo y no quería salir de él. Avanzó agazapada por los pasillos para no ser vista por los guardas a través de los ventanales. Su corazón latía con violencia. Lo peor llegaría al intentar entrar en las habitaciones reales. A su entrada siempre había 2 guardias. No había pensado en nada, tenía que improvisar. Pensó en decirles que tenía que hablar con el rey, pero la acompañarían hasta su alcoba y entonces el plan estaría acabado. Entre estas cavilaciones iba cuando llegó a la puerta de entrada a las alcobas y la halló vacía, de rastro de los guardias. Esto no era normal, era una señal rara que no supo interpretar, llena por la euforia producida ante la rápida sensación de alivio al encontrarse con un problema menos. Entró sin más dilación. Las estancias estaban en total calma. Ella se encontraba en una pequeña sala común para las 3 habitaciones. La habitación del rey, la del lord y la del supuesto viudo daban a aquella salita y era allí donde quería arrastrar al lord. Era visible, evidente y común para todas las salas. No había guardias, todo era perfecto. Dedicó unos segundos a serenarse, se arregló el pelo y se colocó el camisón. Cuando decidió que estaba lista, se adentró en la habitación del lord. Abrió la puerta y se quedó pegada a ella una vez que la hubo cerrado. Allí vio al lord dormido plácidamente. Debía ser prudente y no acercarse a su cama. Lo que fuese que debiese suceder entre ambos debía pasar fuera, de modo que pensó que era sensato no separar la espalda de la puerta. Durante unos segundos el pánico se apoderó de ella, de tal modo que pensó que no sería capaz de llamarle y despertarle, que no saldría la voz de su garganta, pero logró serenarse y le llamó. «Milord, despierte». Al principio habló en voz baja. Al ver que no se despertaba, repitió las mismas palabras una y otra vez, cada vez más fuerte que la anterior, hasta que él abrió los ojos y encendió una vela. La miró estupefacto la primera vez. Luego su mirada se fue tornando deseosa y lujuriosa. Para cuando habló, María estaba segura de que le poseía el deseo. «Alteza, ¿qué sucede? ¿Qué os trae por aquí?» Ahora sabía que debía sonar natural y no asqueada o asustada, o de lo contrario, echaría todo a perder. Intentó controlar el tono de su voz, la cadencia del sonido, para que sonase todo lo más parecido a la seducción. «Verá, milord, mañana me caso, y había pensado en aprender algo sobre ciertas cosas, para no parecer ingenua, siempre y cuando no lleguemos a concluir, puesto que eso será para mi marido». No sabía cómo había sonado, el caso es que el lord, en ese estado, lo tomó por convincente. Lo veía en sus ojos, además estaba claro que no pararía, no la respetaría para su marido, en este caso era lo que ella más deseaba en el mundo. Era asqueroso entregar su virginidad a ese hombre, pero pensaba tener la oportunidad, a partir de ese momento, de yacer con quien quisiese. Si no lo hacía, iba a yacer junto a un viejo maloliente. No era tan importante preservar su virginidad, no tanto como luchar por su libertad. «Por supuesto, jugaremos. He soñado tanto con este momento. Usted ha sido mi tutor y me ha enseñado muchas cosas. ¿Por qué no un poco más?» Se abalanzó sobre ella y la besó. Al sentir su lengua en la boca, su primer impulso fue el de morder y arrancársela de cuajo, pero se abstuvo y le siguió el juego. Notó su erección y supo que debía actuar deprisa. Debía salir o acabaría con todo. Con la mano a tientas, mientras él la manoseaba los pechos con tanta fuerza que parecía que se los iba a arrancar, asió el pomo de la puerta y consiguió abrir. Salió a la sala. Él se quedó momentáneamente sorprendido. «Quiero que juguemos aquí, esta sala me gusta más». Pensó que se resistiría, pero accedió sin titubear. «Como deseéis, da igual un lugar que otro». Se mostraba demasiado complacente. Ni el dudar un segundo le desconcertó.
Le quitó el camisón y la tumbó sobre la alfombra que cubría el suelo de la estancia. Tan solo un instante después estaba dentro de ella. Su plan había sido lo que se podía denominar un éxito. Ni un instante de vacilación antes de desvirgarla, pues no era el tipo de persona que se paraba a pensar las cosas. No dijo nada aún a pesar del dolor, no abrió la boca. Había algo que le tenía en alerta. Había algo que la tenía en alerta. Se dio cuenta de repente. En las habitaciones no había nadie, por eso no había dudado el Lord. Mientras el Lord se balanceaba encima de ella, comprendió que su plan se había ido al traste y empezó a revolverse intentando zafarse de él. Estate quieta, ya queda poco. Obedeció porque empezó a encontrarse muy mal. Creía que iba a vomitar, no había remedio. Entonces el Lord la acabó y se quedó desplomado sobre ella, aún con su miembro en su interior. Todo estaba perdido. Justo en el instante en el que sus fuerzas la abandonaban, entró el rey y su prometido. Debido a los gemidos finales del Lord, no les habían oído acercarse.